Aunque nos estaban diciendo todo esto, como que no nos lo creíamos. Yo pensaba que me iban a secuestrar. Nuestras dudas de que podía ser un secuestro aumentaron. Las vimos acercarse. Son ellas, son ellas, son ellas. ¡Hola, mis amores! Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿No notáis algo extraño? Aparte de que tengo a un gato aquí a mi lado. Viene un invitado especial. ¡Ah! 3, 2, 1. ¡Ay! ¡Ah! Bueno, hoy nos acompaña un gato que igual se quiere ir. Chillamos mucho, yo creo. Ah, no, mira, se está acomodando. Y también nos acompaña un Shin-chan, porque tenemos el micro aquí para que se nos escuche a las dos. En el vídeo de hoy vamos a explicar Nuestra experiencia con... ¿Qué idols? lo veréis más adelante. ¿Qué idols? Vamos a empezar. Primero de todo, ¿cómo conseguimos conocer a estas idols? ¿Cómo nos contactaron? Estábamos en Corea viviendo nuestra mejor vida en nuestro viaje, hasta que vimos un mail en el correo de nuestro grupo. Y bueno, a ver, era un poco sospechoso. Sí, es un poco raro porque fue como en plan, porque yo creo que querían que hiciéramos una cover, ¿no? En plan... Sí, pero el correo era como sospechoso, o sea, no, Ya. tú lo ves y dirías, vale, me están engañando. Ya, pero bueno, nosotros contestamos, nos daba igual. Dijimos, bueno, a ver si contestan y qué contestan. Y entonces, bueno, pues les contestamos y les dijimos que estábamos en Corea. Dato muy importante porque ese fue como el detonante que dijeron, pues nos vamos a ver y vamos a grabar TikToks juntos. Claro, pero es que aunque nos estaban diciendo todo esto, como que no nos lo creíamos. Yo pensaba que me iban a secuestrar. O sea, era como muy raro. La dirección de correo no era como un correo oficial. Todo era como muy raro, como un poco informal. Como que no nos lo acabábamos de creer. De verdad que contemplamos la opción de que nos podían raptar. Que es verdad. A ver, pero luego nos enviaron como Sí, los vídeos. sí. Eran vídeos como que aún no se habían subido, ¿sabes? Exacto. Y eran ellas. Y dijimos, bueno, vale. Me lo creo. Igual es verdad. O Pero igual. Aún así, no sé, seguíamos con las dudas porque era muy raro, de verdad. O sea, no sé ni cómo aceptamos ni cómo nos metimos ahí, amores. Andamos con ojo, mucho. Llega el día El día de que vamos. y nos maquillamos, nos preparamos todos súper nerviosos. En plan, yo no podía más con mi vida. Encima tenía una cara de muerto, habíamos dormido súper poco. ¡Dentro vídeo! Buenos días, son las... Nos estamos maquillando, preparando. Buenos días, mundo. Vamos a ver unas idol. O 2 o 3, 5. ¿Sabéis qué grupo es de 5 y es de chicas? Adivinadlo en los comentarios. Ya me echo los ojos y ahora antes de hacerme la base voy a desayunar porque si no, si me pongo todo el potingue y de repente me pongo a comer, lavarme los dientes, eso se queda fatal. Mi desayuno, amores. A ver. Review. Magdalena. Vale, tío. Magdalena. No sabemos si hacernos la base ya o no. Porque tenemos el mismo tipo de piel y siempre se nos cuartea la base. Quedamos como una bombilla. Ni los polvos sirven para nuestra cara. No, me voy a poner todo el Talco. literal. Así. Chan. Chan. Vale, estamos como súper muertos todos porque habíamos dormido súper poco. Literalmente te podríamos decir como 5 horas. O menos. O menos, porque nos fuimos a dormir muy tarde. Encima, no, es que encima estaba lloviendo. ¡Ay, Dios! No. Es verdad, es que el pelo, amores, o sea, allí ya hace mucha humedad, en plan, literalmente sales y el pelo se te pone así. Pues si encima llueve, Horror. Yo me lo planché para nada, Bueno, en plan, me hice 2 coletas porque dije, a ver, voy a ser lista porque es que si va a llover, aún se me va a poner más así. Y voy a parecer, yo que sé, un león. Y no, la verdad es que no. amores, ya me acabo de maquillar. Lo que pasa es que ahora tengo un dilema porque está lloviendo y no sé si hacerme un peinado o no. Porque ayer me hice ondas y como también llovía, salí a la calle. Esto es poco porque tenía el pelo más encrespado. En plan, amores, fatal. Ahora la Carla me ayudará a elegir. Al final me he hecho coletas y me he rizado el pelo. No va a aguantar, pero es lo que hay.
Este es el espejo en el que me hago siempre las fotos antes de salir de casa. Si me seguís en Instagram ya lo habéis visto. Estamos a punto de salir, pero está lloviendo, así que no sé qué hacer. Estoy nerviosa, amores. No sé qué va a pasar. Tenemos que ensayar. Ay, amores, desearme suerte. Entonces, ¿Qué pasó? salimos de casa y íbamos a coger ya el taxi. Y de repente, el Ali recibe una llamada. Bueno, no, es que el Ali... Es que yo estaba con él, ¿eh? Yo y el Ali tenemos como mucha ansiedad por coger llamadas. La llaman y me dice, contesta tú y yo. No. La contestaron una llamada. Encima, en inglés. En inglés. Y el Ali, pues es que yo no quiero. Estamos fuera de la Daiso, así los dos, mirando cómo nos llamaban. Total, que al final la llamada la contesta Aru, porque nosotras somos nefastas para estas cosas. Tal, que nos llaman y nos dicen, bueno, no sé si lo habéis visto, pero está lloviendo y nosotros... No me digas, estoy aquí mojándome en la calle porque voy a coger ya el taxi. Y dicen, bueno, no sabemos si se va a grabar. Nosotras... No, no, por favor. Que ya me he levantado a las 7 de la mañana, por favor. Me he maquillado, ya estaba lista para irme. Total, que esperamos, desde que no sé cuánto. Nos vuelven a llamar. Nueva ubicación, amores. Lo miramos. No, no sabéis qué era eso. Nuestras dudas de que podía ser un secuestro aumentaron. Estaba como en mitad de la nada, era como una isla apartada. No había nada, literalmente. Era como un puente súper largo, que en mitad del puente había una isla. Sí, y era como... Bueno, amores, si hoy es nuestro último día, decirle a mi madre que le quiero, porque es que... Encima el sitio estaba como literalmente, no había nadie, ¿eh? O sea, solo pasaban coches por la carretera esa enorme, pero donde nos dejaron no había nada. O sea, estábamos en un puente solos. Estaba solo, en plan, no pasaba nadie. Y nosotros así. Bueno, ya hemos llegado al sitio, estamos un poco nerviosos, no sabemos qué va a pasar, qué nos van a decir, amores. ¿Estás nervioso? Sí, Lulembol. Mis Luna, mis amores, las amo, las quiero, las adoro. ¿Qué crees que haremos? No sé, tengo terror, en plan... A mí me gustaría rollo hablar un poco, ni que sea, ¿sabes? En plan... Ya. Small talk, calor... Es que no sé si nos van a dejar, pero... Ya. A ver, yo espero. Ya, tíralo. Ahí. Bueno, no tanto. ¡Wow! Ahora es súper rico. ¡Qué recto! Okay. Bueno, luego estábamos como en el puente ya ensayando, haciéndonos, bueno, acabándonos de vestir, maquillar, de todo. Y nos llama y dice, ya estamos aquí. Y nosotros, Ya está, nos secuestran. ya está, es el momento. Hasta que las vimos acercarse. ¿Qué? ¿Son ellas? La ¡Oh! Fue como... ¡No me secuestran! Total. O sea, de repente estuve en el ascensor. Y es verdad, y nosotros, no, es que esto es un mundo... Es que estamos... ¿Quién se pone primero? ¿Quién se pone primero? ¿Quién la saluda primero? Ay, no, es que era como, hoy un momento muy, no sé, muchos nervios, todo, ahí de repente, venga, háblales. Yo por lo menos, yo no soy muy fan de ellas, pero me daba vergüenza, igualmente. Entonces, como que ellas están como ahí, sí, nos saludan tal, pero nosotros hablábamos más con su manager y Alex. Hablaba español. Sí, de repente como que dice que hablo español y nos empieza a hablar español. O sea, que Rey. total, que estábamos así como, no sabíamos qué hacer, súper nerviosos, ellas nos miraban, Y nos nos mirábamos. Era como... ¿Les puedo hablar? ¿No les puedo hablar? No sé. Yo no quería hablar con ellas porque me daba vergüenza. Ya, a mí me daba mucha cosa. Creo que mientras nosotras grabábamos un TikTok, Ali y Aru hablaron un poco con ellas. Pero cuando nos tocó a nosotras, Y estábamos en una esquina así. literal, no, o sea, no hablábamos nada. Literalmente empezamos ya ahí al grano a grabar los TikToks. Yo estaba súper nerviosa, digo, me acordaré de la coreo, la voy a liar. Yo la lié. Así, sí. Es que encima no había altavoz, o sea, estábamos grabando. Con un móvil. Sí, en plan, con el audio salía del móvil. No se escuchaba casi nada. Con el frío, la lluvia. Bueno, a ver, fue una experiencia, un show. Un show, la verdad, sí. Esto que tengo que hacer. ¿Cómo tengo el flequillo? Ya hemos grabado 2 TikToks. Ahora solo queda que graben el Ali y el Al. Y luego uno todos juntos. Lo guapas que son. O sea, la piel. ¿Cómo puede No. tener una piel tan perfecta? No. ¿Qué? Qué guay, ¿no?
que luego, después, claro, ya estábamos por el último TikTok de todos. Vino un guardia o lo que fuera del recinto ese y nos dijo, ¡ay, no podéis grabar! A ver, en plan, como que no nos enterábamos porque estaba todo en coreano, ¿sabes? Pero solo que veíamos como que pasaba algo, pero no sabíamos bien el qué. Hasta que nos dijo, nos movemos de localización. Y nosotros, bueno, vale, grabaremos el último TikTok aquí. Pues no. Tenemos que grabar todos otra vez. Querían que todos los TikToks fueran en el mismo sitio. Tuvimos que volver a grabar todos los TikToks. Que yo no me quejo. Pasamos más tiempo con ellas. Y a ver, a nosotros nos tocó grabar unos solas con Hyechu. Ay, no, es que ya lo fue todo, ¿eh? Y ya lo era todo, sí, Total. sí. Y Era quería como- abrazarnos al final. No, pero fue invasivo. ella la que lo dijo. En plan, Sí, dijo, es ella verdad. quiere abrazaros, no Sí, sé qué, es al verdad, es final. verdad. Y nosotras... Va. Yo no quería que me vieran de cerca la cara, ¿eh? Yo quería que me vieran de lejos, así como si tuviera un filtro. Es que te acercabas, no En tenían plan, nada. ¿Sois reales? La Jojin es que era una IA, tío. Literal. O sea, pero es que encima era enana. O sea, era muy bajita. Era muy bajita, Muy era delgada, un palo literal. y era una IA de cara, Te lo literalmente. juro. O sea, parecía... Wow. ¿Vosotros habéis visto ese vídeo viral que está ella con el pelo largo, que está vestida de marinera? ¡Wow! Era literalmente así en persona, ¿eh? Es muy cojones? fuerte, es muy fuerte, ¿eh? Pero en plan eran como súper majas, nos decían como, ay, bailáis muy bien, no sé qué. Y luego, claro, teníamos que grabar uno todos juntos, como el final. Y como que nos dijeron, vamos a escucharlo, porque había como un tiempo diferente. Y ellas ahí como, Ayudándonos. sí, y yo, "Ah, ¿qué? Las amo". Entonces, acabamos ya de grabar todo. En plan, ellas como que se fueron, no sé qué, estábamos ahí como bebiendo agua, hablando un poco. Y de repente vuelven. Y nos traen 4 álbumes. 4 álbumes firmados por ellas, con una dedicatoria por detrás y todo. A ver, que no creo que la hayan escrito ellas, la dedicatoria, pero igualmente. Nos lo dieron ellas, ¿sabes? Que dices, igual ellas se van y te lo podría dar la manager y ya está, ¿sabes? Pero no. Y nos hicimos una foto. Total. Foto. ¿Dónde lo ponemos? Aquí. Foto. Que las amo. Fueron muy monas, muy Total. guapas, muy majas. Luego ya estuvimos como flipando. Literal, era como que no te lo creías. Después en el taxi de vuelta era como... Acaba de pasar esto. Acabo de estar con ellas, literal. Era como... No te lo podías creer. En plan, yo no era fan, pero estaba como, wow, acabo de Fuerte. cumplir un sueño. Sí, sí, literal. Fue una experiencia inolvidable. Se me va a quedar en la cabeza aquí siempre, aquí. Bueno, luego ya pues fuimos a casa, hicimos un unboxing. Dentro vídeo. ¡Amores! No me lo creo. ¿Qué? Son súper guapas. Hemos llegado a casa y tenemos Pim, pim, pim. uno cada uno. ¡Eh! Pero antes del unboxing vamos a hablar de la experiencia. He grabado lo que he podido porque entre los nervios y que me daba cosilla. Me da Era un poco como... de vergüenza. Digo, si alzo un móvil, Ya, y me yo, lo tiran. literal. No, pero en verdad ha ido bien. Ha sido en medio de un puente. Sí, bueno, al final luego nos hemos movido. Y entonces, chao. Iba a decir, ha sido rapidiño, pero en verdad hemos... Tardamos una hora. Sí, Tanto tiempo se están gastando en nosotros. literal. Son súper guapas. La Yojin es así. Así. Y todas son súper guapas. Tienen la cara piel. súper limpia. Yo la quería- piel sin ningún brillito. Y Quería si- taparme la cara, amor. O sea, literal, no. Quería no. bailar así. Literal. Oh, so cute. ¡Wow! ¿Qué? Carla. Ok. Unas pegatinas. Ok. Ay, la Yojin. Mira. Amores. Ay, se ve bien. Ok. Go on. ¿Y tú? Ay, Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho. Todos los vídeos que grabamos los podéis ver en el Instagram de nuestro grupo, que os lo dejaré en la descripción. Y comentar si os ha gustado. Darle a like. Y suscribiros y no os olvidéis de darle a la campanita
para que os notifique siempre que suba vídeo y lo podáis ver. Muchas gracias por ver. ¡Adiós! ¡Adiós! Va a tapar la cámara.